¿Ahí está mejor? Ya. En la reunión anterior, tal y conforme se ha mencionado en el acta, estuvo presente el doctor Carlos Villena, de la Presidencia del Consejo de Ministros, que nos anunció que precisamente una semana después de la reunión, que fue el 19 de julio, se iban a emitir normas muy importantes para el desarrollo del sistema de integridad y que también involucran a los presentes como involucran ya a todos los servidores públicos de todo el Perú. Estas normas fueron precisamente emitidas en el Diario Oficial Peruano, publicadas los días 26 y 28 de julio, y se trata del Decreto Supremo 138/2019 de la Presidencia del Consejo de Ministros y de la Resolución de Secretaría de Integridad Pública 001/2019 PCM/CIP. Tienen ustedes también los documentos en sus manos para comprobación. El Decreto Supremo mencionado se refiere a la llamada Declaración Jurada de Intereses. No debemos confundir con la llamada Declaración Jurada de Bienes y Rentas que se presenta a Contraloría en 3 oportunidades, en 3 instancias de la permanencia de una persona en el sector público. En este caso se trata de la Declaración Jurada de Intereses. ¿Cuáles son sus fundamentos legales de este proceso? En primer lugar, básico y elemental. La Constitución Política indica en el artículo 39 que todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación. Este concepto fundamental hay que trabajarlo y entenderlo muy bien, porque eso nos hace ver que los servidores públicos tenemos una vinculación directa con una comunidad general que es la nación. No estamos vinculados solamente con nuestra entidad, no estamos vinculados con el municipio, no estamos únicamente vinculados con el gobierno regional, no estamos vinculados solamente con una entidad pública desconcentrada o descentralizada, sino que pertenecemos a una comunidad vinculada directamente a la nación. Luego de ello están decretos supremos que aprobaron la Política Nacional de Integridad, la que incorporó a esta Declaración Jurada de Intereses como un mecanismo que promueve integridad pública, al Decreto Supremo que aprobó el Plan Nacional de Integridad y al Decreto Supremo 080, que ya se había dado el año pasado y que dispuso la presentación obligatoria de esta Declaración Jurada de Intereses, pero la limitó únicamente a los servidores que trabajaban para el nivel nacional de la gestión pública. O sea, hablemos de sectores, ministerios, entidades nacionales. ¿Qué sucede ahora? Como existe necesidad de extender todos estos estándares de integridad al aparato público, se aprobó la nueva norma que nos habían anunciado y que es el Decreto Supremo 138. Este Decreto Supremo dispone la presentación obligatoria de la Declaración Jurada de Intereses por los servidores civiles y de todo aquel que desempeñe función pública, independientemente de su régimen laboral o contractual con el Estado, incluidas empresas del Estado o sociedades de economía mixta. La Declaración Jurada de Intereses, lo resalta, constituye un requisito indispensable para el ejercicio del cargo o función pública. Hay que hacer notar que el gobierno regional de Lambayeque se anticipó a esta norma. Esta norma fue publicada el mismo día 26 de julio, pero ya en febrero pasado, un día antes del Día de Integridad que realizamos en Chiclayo, el gobierno regional, con el decreto regional 003, había dispuesto esta obligatoriedad entre los servidores del gobierno regional. O sea, los servidores del gobierno regional ya han avanzado con la presentación de la Declaración Jurada de Intereses. Ahora la extensión es general. Por eso hemos traído acá quiénes son los obligados a presentar esta Declaración Jurada de Intereses. Poco a poco irán viendo ustedes, se van a ir encontrando todos los presentes que trabajamos en el sector público en un segmento de estos. En primer lugar y general, presidentes y vicepresidentes, congresistas de la República y sus asesores, ministros y viceministros de Estado, prefectos y subprefectos, presidente y miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, jueces supremos, jueces superiores, jueces especializados, mixtos y de paz, letrado, titulares y provisionales. Asimismo, el fiscal de la Nación, fiscales supremos, fiscales superiores, fiscales provinciales de adjuntos, titulares y provisionales, defensor del pueblo y sus adjuntos, magistrados del Tribunal Constitucional, miembros del Jurado Nacional de Elecciones, miembros de la Junta Nacional de Justicia, jefe de la OMPE, jefe del RENIEC, superintendente de SBS, presidente del BCR y sus directores, superintendente SUNAT, superintendentes e intendentes del sistema de aduanas y administración tributaria, gobernadores regionales, vicegobernadores, consejeros regionales, gerentes regionales, alcaldes y regidores y gerentes municipales, procuradores públicos, titulares, adjuntos y ad hoc, todos los que ejerzan representación del Estado, sea a nivel nacional, regional o local,
presidentes o miembros del directorio de empresas del Estado o sociedades de economía mixta que actúen o no en la actividad empresarial del Estado, embajadores, jefes de misiones diplomáticas en el exterior, sean o no funcionarios del servicio diplomático, representantes permanentes ante organismos internacionales, encargados de negocio con carta de gabinete, cónsules y los que ejerzan jefatura de oficina consular, jefes de cancillería, jefes de administración de dependencias que asuman representación del país en el exterior, agregados militares, navales, aéreos, policiales, rector, vicerrectores, decanos de facultades de universidades públicas y directores de programas académicos en universidades públicas, miembros del fuero militar o policial, tribunal fiscal, tribunales administrativos o similares, titulares de entidades públicas, organismos públicos, programas, proyectos especiales, secretarios generales de los ministerios, directores generales, gerentes generales, jefes de órganos y unidades orgánicas, jefes de oficina y funcionarios en cargos de confianza o responsabilidad, titulares o encargados del sistema de gestión de recursos humanos, de endeudamiento, planeamiento, tesorería, presupuesto, contabilidad, logística, abastecimiento, inversión pública, modernización y defensa judicial del Estado. Son los sistemas administrativos que rigen el sector público. Asesores, consejeros, consultores de alta dirección de las entidades del Poder Ejecutivo, Congreso, Poder Judicial, organismos constitucionalmente autónomos, gobiernos regionales y locales. Responsables, asesores, consultores externos en entidades públicas a cargo de los procesos para ejecución de obra por iniciativa pública o privada, incluyendo procesos para elaboración de expedientes técnicos de obras y su respectiva supervisión. Es decir, aquellos que en el ejercicio de su cargo, labor o función sean responsables de la aprobación y o modificación de los expedientes de contratación de los documentos de procesos de selección correspondientes a licitación pública, concurso público y adjudicación simplificada. Aquellos que en el ejercicio de su cargo, labor o función aprueben la afiliación o el acceso de usuarios a los programas sociales del Estado. Y aquellos que en el ejercicio de su cargo, labor o función administran, fiscalizan, manejan o disponen de fondos o bienes del Estado. O sea, prácticamente toda la comunidad pública, exceptuando pues aquellos servidores públicos que no tienen decisión al respecto. Pero generalmente es una comunidad general que con carácter obligatorio tiene que presentar la declaración jurada de intereses. Ahora, ¿qué contiene la declaración jurada? No es tan difícil de llenar. Este es un formato que he tomado el caso de la mía para que se vea qué es lo que te pide la declaración. La información en primer lugar tiene que ser la de los últimos 5 años, ¿no? Lo primero que te pide, ¿no? Si participas en una empresa, dice detalles de empresas, sociedades u otras entidades en las que se posee alguna clase de participación patrimonial o similar mayor al 1%. Prácticamente aquel que tiene una empresa o participa en algo tiene que inscribir la razón social de la empresa, el número de RUC, la naturaleza de los derechos que tiene, su porcentaje de participación y el periodo en el cual ha ejercido. Otro de los datos que te pide: si participas en directorios, consejos de administración o vigilancia, consejos consultivos, consejos directivos o cualquier cuerpo colegiado semejante, sea remunerado o no en los últimos 5 años. Tiene que anotar la institución a la que pertenece, el cargo y el periodo. Otra, empleos, asesorías, consultorías o similares en los sectores público o privado, sean remunerados o no de los últimos 5 años. Institución, empresa o entidad, en el caso de quien está hablando, pertenezco al gobierno regional de Lambayeque con un cargo que en ese momento cuando ingresé tenía ese nombre, ahora se llama Oficina Regional de Integridad, periodo desde el 2014 a la fecha. Participación en organizaciones privadas, asociaciones, gremios y organismos no gubernamentales. No pide afiliación a partidos políticos. Lo que pide es participación en organizaciones privadas. ¿Por qué? Porque se trata de una declaración jurada de intereses, ¿no? Entonces lo que hay que prevenir si tienes intereses que pueden colisionar con la función pública. En este caso, quien les habla es miembro del Colegio de Abogados de Lambayeque. Personas que integran el grupo familiar. Te exige conviviente, padre, madre, suegro, suegra, cónyuge, hijos, hermanos. De ellos hay que insertar su DNI, las actividades así en general a que se dedican, ¿no? Los centros de ocupación donde están. En caso de que no haya certeza en la información, se puede llenar la declaración y dejar pendiente eso, dejando anotado también eso. Entonces, ¿qué te piden ahí? El nombre, el DNI, el parentesco que se tiene, qué actividades realiza. Por ejemplo, el caso de familiares míos, 2 están en el sector público, otros en el sector privado, dónde trabajan. Y eso es todo.
sea, no llega la declaración jurada de intereses tampoco a tener mucha complicación, ni requiere datos de cuentas, como es el caso de la declaración jurada de bienes y rentas, que te pide datos de tus cuentas financieras, bancarias, sino que solamente todo esto. Y la declaración jurada de intereses se debe presentar al inicio, ¿no?, dentro de los 15 días de haber sido designado, elegido, contratado o nombrado para el cargo, al cese, cuando se extingue el vínculo y es requisito para entregar el cargo, y al actualizar, cuando el declarante toma conocimiento de información nueva y relevante. ¿Cuál es el mecanismo de control que se va a dar próximamente y que se los anticipo porque ya nos han comunicado? Ustedes saben que en el sector público se está implementando y ya está a punto de instalarse plenamente el aplicativo informático de remuneraciones del sector público. ¿Cómo se va a impulsar y a controlar la firma de declaración jurada? Como el aplicativo permite generar ciertas cortapisas, entonces si el funcionario responsable de esto, del cual se tiene ya su inscripción, su DNI y todo, no ha cumplido con la DJ, simplemente el sistema no le emite su remuneración. O sea, como eso es una exigencia para el desempeño en el cargo, lamentablemente si no lo hace, se va a presionar de esa manera. Por ahora todavía no se está aplicando la medida porque estamos en un proceso de implementación a nivel general, pero se está tratando de extender, y en ese sentido también ruego el apoyo de Contraloría para que se pueda difundir la obligación dentro de su aplicativo que ellos también tienen, o el aplicativo general que el doctor Roberto Lincán manifestaba, para poder unificar esfuerzos y hacer que este tipo de prevención se dé realmente en el sector público, porque si no tendríamos solamente un saludo a la bandera y no iríamos a más, ¿no? El proceso para instalarla, ¿cuál es? En primer lugar, en las entidades que no tengan oficina de integridad, se ha dado una norma que después la íbamos a exponer también, que dice que hay que crear la oficina de integridad de la entidad pública, o conformar una unidad funcional, o conformar un equipo de trabajo, o delegar a un servidor del despacho máximo de la entidad, o encargar a recursos humanos si la entidad es pequeña, pero tiene que tener cada entidad pública su llamado oficial de integridad. El oficial de integridad, junto con el titular de la entidad, tienen que identificar a los sujetos de la entidad, las personas, los servidores que están obligados a entregar esta declaración jurada de intereses, a presentarla en el aplicativo. Entonces de ellos tienen que pedir el DNI electrónico, su cargo, la modalidad laboral y su correo electrónico. Luego se emite una disposición interna para el cumplimiento, fundándose en las normas nacionales, y se convoca el apoyo de la Oficina Regional de Integridad. Para ese caso estamos al servicio de los municipios y las entidades que lo deseen, y se dispone el seguimiento y control sobre el proceso. También es un procedimiento bastante sencillo, que no obliga a nada, y en el caso de arriba, conformar una unidad de integridad teóricamente no debería costar, no se exige que sea estructurada, sino que también en caso de no contar con los recursos o no poder hacer la modificación, se pueden formar con resoluciones simples equipos de trabajo o delegar a un servidor del despacho de mayor nivel para que pueda encargarse de estos procesos. Entonces el proceso de declaración jurada de intereses es muy sencillo. Estas declaraciones se publican en el portal estándar del Estado, o sea, podemos ingresar al portal estándar y ahí se ve en cada entidad quiénes son los que deben estar y quiénes han cumplido y quiénes no. Son supervisados por los mecanismos de control gubernamental, así lo dice la norma. Son de cumplimiento obligatorio. Son custodiadas por el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información del Ministerio de Justicia. Y en caso de que la entidad no tenga un mecanismos digitales informáticos para la implementación, el titular debe exigir la entrega de una hoja impresa de esto y reportarlo a las unidades de supervisión. O sea, tampoco están exceptuados aquellos que no tengan todavía instaladas ciertas facilidades, que esos extremos se ven solamente en municipios ya muy alejados o que están en una condición extrema de pobreza. Esa es la figura de la declaración jurada de intereses. Y también salió la norma que les estoy exhibiendo, la resolución de Secretaría de Integridad Pública, también la tienen en sus folders, que declara el primer paso para el camino de la integridad en el sector público. Es una resolución de Secretaría de Integridad Pública de aplicación obligatoria también para todas las entidades públicas que están indicadas en el artículo primero del título preliminar del texto único ordenado de la Ley 27444. Quienes conocen el funcionamiento administrativo del Estado, la 27444 es la que regula todo el procedimiento administrativo y consecuentemente todas las entidades públicas deben contar con un oficial de integridad, y la Secretaría de Integridad Pública de la PCM es el órgano rector y orientador para implementar el modelo de integridad, para promover una cultura de integridad
Y dice abajo, es obligación y responsabilidad del titular y de todos los funcionarios de las entidades implementar y velar por el cumplimiento de esta norma. Ese es el proceso que hay que hacer. La Oficina de Integridad Institucional, unidad de organización responsable de ejercer la función de integridad, tiene que depender de la máxima autoridad administrativa, tiene que tener un involucramiento del titular, sumándose al oficial de integridad que hemos explicado, que es una figura creada por esta norma, y este oficial de integridad tiene una relación técnico-funcional tanto con el titular de su entidad como con la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Futuramente, de acuerdo a las recomendaciones del Plan Nacional de Integridad, para designar un oficial de integridad se va a tener que hacer la consulta con la PCM-SI. Luego de esto vienen sus funciones, que son dirigir pues el sistema de integridad, desarrollar todas las tareas, hacer, evaluar, atender las denuncias, orientar a los funcionarios, capacitar sobre integridad, hacer esto. Este es el perfil del oficial de integridad. Sus requisitos: debe tener experiencia en administración pública, debe carecer de antecedentes penales, judiciales o policiales, no haber sido destituido ni encontrarse suspendido ni inhabilitado para la función pública, no ser deudor judicial ni alimentario moroso, eso existe un sistema de control del Poder Judicial, debe tener una conducta intachable, reconocida solvencia e idoneidad moral. Y sus funciones son estas: representar a la unidad de organización que ejerce la función de integridad, reportar directamente al titular de la entidad de la máxima autoridad y a la Secretaría de la PCM, y garantizar el cumplimiento de las funciones de integridad institucional. La Secretaría de Integridad Pública, en su calidad de órganos rectores, pide normas que son de obligatorio cumplimiento por las unidades de organización que ejercen la función de integridad, así como recomendaciones y normas complementarias. O sea, ya estamos en un entorno en el cual tenemos que trabajar mano a mano con la Presidencia del Consejo de Ministros. Y las formas son precisamente las que hemos dicho: crear una oficina, crear equipos de trabajo, ¿no?, conformar equipos y poder realizarlo de todas maneras. Pero ¿qué resulta? Algo que conversábamos antes de iniciar la reunión con nuestro gobernador regional es estas disposiciones complementarias finales, son ya para poder seguir con la instalación. Algo que conversábamos con nuestro gobernador y que nos preocupa también, porque con la experiencia que tenemos de tratar de implementar integridad en el sector público, encontramos que hay una resistencia sorda de los servidores públicos debido a que no se sienten, digamos, identificados con las entidades. Entonces, ustedes saben que en estos días, y luego de bastante gestión, bastante discusión, se ha empezado el proceso de la reforma política en el Estado. ¿Qué es lo que proponemos, que propone esta Secretaría Técnica, la Comisión para su análisis? Que luego de la reforma política se proceda a la reforma administrativa del sector público. ¿Por qué razón? Vamos a ver esto. Generalmente ahora hablamos de evaluación de desempeño en el sector público, pero la evaluación de desempeño debe tener sus indicadores y también factores que estimulen, que incentiven a que el desempeño del servidor público sea mucho mejor cada día. En el sector privado se tiene logro de metas que son premiadas con ascensos, premiadas con bonos extraordinarios, premiadas con vacaciones extraordinarias de algunos factores, con capacitación para aquellos que consiguen las metas, y es un proceso individualista, porque es un proceso de superación interna. Ese es el mundo privado. En el sector público, al servidor público que actúa de buena manera, ¿qué le corresponde? Ascenso. Si ustedes revisan la última clasificación que emitió el MEF con respecto a las categorías remunerativas dentro del régimen 276, los ascensos de una función profesional a otra tienen un incremento de 50 soles de diferencial entre uno y otro, del auxiliar al técnico al profesional. Entonces, ¿qué tipo de incentivo puede haber para el servidor más allá de una simple resolución? Y eso genera un ambiente de desconcierto y un ambiente pleno en el cual lamentablemente vivimos ciegos ante la realidad del sector público. O sea, muchos creemos que prácticamente el servidor público debe ser una especie de monje, ¿no?, que no debe ni delinquir ni faltar, pero que debe ser sostenido de una manera muy precaria. La mayor parte de la comunidad laboral pública todavía sigue en el régimen 276, que es un régimen perverso que inclusive presenta cuadros de personas que, por ejemplo, cumplen su vida laboral y se pasan meses tramitando sus derechos pensionables
para poder ser retribuido con una cifra que alcanza apenas 500, 400 o 600 soles máximo, frente a lo que remuneraban anteriormente entre 1.500, 1.800, 2.000, 2.500. ¿Qué angustia puede sentir un servidor público después de 30 años de haber vivido entregando servicios al Estado, de retirarse y no poder siquiera percibir algo que le garantice una sostenibilidad a él y a su familia? O sea, está condenado a una suerte de ostracismo, está condenado a un maltrato permanente, e inclusive de sus propios compañeros. Nosotros dentro de la oficina hemos escuchado muchas versiones de ex servidores públicos que recién han salido del servicio y están yendo cada mes a reclamar que les avancen sus procesos, porque los propios compañeros lamentablemente tampoco tienen ese afán solidario de facilitarles el proceso sabiendo la situación en que están. Entonces tenemos una serie de elementos que prácticamente maltratan al servidor público y la identificación no se puede dar. Lo decía yo la vez pasada, un poco arriesgando hasta mi cargo. A veces me da vergüenza ir a hablar de integridad en las capacitaciones que hacemos a los servidores públicos, porque estamos hablando de una entidad que no conoce realmente qué es lo que tiene. Una entidad en el Estado, como ustedes saben, por ejemplo, las gratificaciones de julio y diciembre son de 300 soles para todos los servidores públicos. Pero en el sector privado, el Estado mismo preocupa y persigue que se entreguen las gratificaciones con una remuneración completa. Entonces, estamos en una disparidad en la cual o no queremos ver la realidad, o queremos justificar de alguna manera el mal manejo que se ha tenido en el sector público, no de ahora. Las normas 276 proceden del siglo pasado. Son normas tan antiguas que no consideran siquiera la realidad que tenemos. Entonces, a veces perseguir mejor en el sector público, implementar integridad, luchar contra la corrupción, se queda solamente en ese tema, se queda en la declaración, y por eso le comentábamos antes de empezar con nuestro gobernador, ¿qué sacamos con esto? ¿Cómo podemos nosotros contribuir desde Lambayeque, desde esta comisión, que es la que tiene el mejor desempeño, que es la que en el año está haciendo 8 reuniones, que se está ganando un respeto nacional por esto, que ya se está comentando en nuestras comunidades, y lamentablemente no está acá nuestro amigo Hernando Isusú, Procurador Público Regional, porque quería agradecerle, porque él ha hecho la vinculación entre esta comisión y la Comisión Regional de San Martín, para que en San Martín se implemente el modelo Lambayeque. Y ya se ha empezado, se les ha articulado con Lima desde acá de Lambayeque para que puedan desarrollar los mismos procesos. Inclusive, como el propio señor Villena en la reunión anterior nos dijo, en Puno lo está replicando, en Madre de Dios lo están replicando. Estamos dando ejemplo. Entonces tenemos la autoridad suficiente para reclamar por una mejora concreta, un aterrizaje, como decía el gobernador, perdón de que lo mencione tantas veces, pero hemos dialogado con él sobre este asunto. No se trata solamente de tener documentos declarativos y llenar los papeles, sino de tomar acciones y promover. ¿Qué proponemos? Miren, vamos a ver, vamos a hablar con cifras para que no se diga que estamos fantaseando, ¿ya? En realidad hay 650.000 servidores públicos administrativos en el Perú. Cuando se habla de cifras de 1,5 millones, 1.800.000 servidores públicos, se está incluyendo al sector salud, maestros, y médicos, enfermeras, técnicos, y el sector educación, maestros, que es muy fuerte. Pero administrativos hay solamente 650.000 cifras oficiales de servir emitidas hace 2 meses. ¿Qué pasaría si a ellos los incentiváramos con 250 soles cada uno, mensuales, a cambio de que se cumplan metas de integridad en la entidad, apoyándonos en ellos, porque ellos son los que van a tener que gestionar, dar los datos para la transparencia, mejorar las conductas internas, hasta usar el uniforme que es necesario usarlo en el sector público, que muchos lo obvian, cumplir una serie de metas que te hagan ver que el Estado está cambiando? Si hiciéramos eso, ese monto significaría 1.950 millones de soles en el erario público. ¿Qué nos van a decir seguramente los técnicos del MEF? Imposible, señor. Es mucho dinero. Y es cierto, si usted proyecta esto y usted multiplica, va a encontrar estas cifras. Pero ¿por qué no contrastamos con esto? Este es el PIB del Estado peruano, el presupuesto institucional modificado de este año. Cifras del MEF, consulta amigable. 186.196 millones de soles, 835.519 soles son lo que el Estado va a gastar. Es el presupuesto público año 2019. Pero el señor Contralor General de la República, Nelson Char, en una información de hace un mes, nos dice: el Perú pierde unos 5.198 millones de dólares anuales por actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos de todos los niveles. Si traducimos los 5.198 millones de dólares
por 3.38 el cambio del dólar al día de ayer, nos va a dar la suma de 17.569 millones de soles, 240.000 agregados, que se están perdiendo anualmente, porque ese es el estimado que se hace proyectando el famoso diezmo, ¿no? Se calcula sobre eso. Entonces tenemos un estimado que sabe Dios si será más, porque con estos descubrimientos que se tienen todos los días de hoy, de la gran corrupción y de la pequeña corrupción que se está manejando también en todo el país, se pierden 17.569 millones. Ojo a esa cifra. El año pasado, el PIB de todo el Estado peruano fue 187.500 millones, 617.461. Pero se ejecutó solamente 159.190 millones 455.749 al cierre del año. O sea que se dejaron de ejecutar el año pasado en el Estado peruano 28.310 millones 161.712 cifras del mes. Esto no se ejecutó en el año 2018. Si no se ejecuta, ¿qué pasa? ¿Lo ahorramos en el chanchito? No. Esto significa que todo lo planificado para alcanzar metas y bienestar ciudadano no se cumplió en 28.310. Ustedes saben cuánto es eso y cuántos colegios, cuántas postas, cuántos equipos médicos están ahí no cumplidos, cuántas tareas no hechas, porque las remuneraciones ahorita se van y no las puede dejar de pagar. Estos 28.310 millones son actividades, metas concretas, equipos no comprados, con situaciones no construidas, no culminadas, capacitaciones no hechas. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Sume usted 28.310 millones 161.712 no ejecutados con 17.569 millones 240.000 de actos de corrupción. ¿Saben cuánto tienen? 45.879 millones 401.712 soles que se han perdido. Que se han perdido por incapacidad, por corrupción, por el hecho de que tiene usted comunidades laborales que no se involucren en el tema, que no se sienten identificadas con sus mandantes, que no acatan las normas porque no les importa, que se dedican a trabajar en otras cosas porque no les alcanza, que viven en un mundo en el cual, faltando unos años para terminar la vida pública, ¿no?, ya saben lo que les va a pasar. ¿Ustedes creen que esas personas, a las cuales ahora se acusa de corrupción permanentemente, porque la corrupción se está acusando a todo el mundo, ya basta que seas del sector público y dicen que eres un corrupto? ¿Ustedes creen que esas personas están contentas de estar en el sector público? No, en el sector público se están quedando quienes, los viejos como yo, que ya no podemos arriesgar todo, los jóvenes de paso, que se capacitan y vuelan, entonces invierte el Estado y se pierde, ¿ya? Y aquellos que nunca han podido salir del sector público porque han tenido miedo de ir a otros espacios. Entonces debemos abrir los ojos para darnos cuenta de que ese sector público, así como está, se va al vacío. Se va al vacío. ¿Cuál es la salida? La aplicación de la ley de servicio civil no tiene éxito, lamentablemente, era lo esperado, pero no se aplica, no se desarrolla, no se tiene vocación para ello. Entonces, ¿qué cosa esperamos? ¿Seguir todos los años en lo mismo? Esto se va a replicar. Ojo, y ahí sí vamos a responsables todos, porque ya lo sabemos. Y eso no lo estoy inventando, está en la consulta amigable del MEF. Esa es la suma que no se ejecuta. Entonces, frente a esto, los 1.950 millones que decíamos que eran para generar solamente 250 soles más de ingreso como estímulo a la integridad, ¿son mucha plata? ¿No es un mito eso? ¿Por qué entonces no asumimos la realidad del riesgo de los 45.879 millones que año a año todas las entidades públicas desperdician en su presupuesto institucional? Entonces, esas realidades son las que debemos reclamar desde acá, y se lo consulto a ustedes, porque no es una locura. Esto está en la consulta amigable, pueden ingresar ustedes y buscar, sino que a veces no utilizamos la herramienta porque no tenemos tiempo, no lo hacemos, no tenemos la curiosidad. Pero esos son los montos que se pierden. Imaginen cuánto hay ahí. ¿Qué harían ustedes con 45.879 millones? Y eso es lo que debemos preguntarnos para la mejora del sector público. Entonces la idea es sacar una propuesta de Lambayeque, una propuesta de modificatoria para una reforma administrativa verdadera, que nos saque ya de esto, porque si no estamos agonizando permanentemente. ¿Qué va a pasar el otro año? Porque se ha dado la norma de integridad, ¿las cosas van a mejorar? No van a mejorar. Vamos a cumplir con formar una comisión, vamos a formar con una persona y ahí va a quedar. Como queda el control interno, como queda una serie de eventos que son para mejora del sector público. No se da porque no hay vocación del actor, no hay compromiso del actor. La gente no obedece porque no se siente bien.
Entonces, esas cosas debemos ser realistas, por eso hacíamos una comparación al principio con lo que es el sector privado, y que son elementos que necesariamente motivan y estimulan al compromiso de una persona con la empresa que tiene. Pero ¿cómo puedes estar vinculado tú con una persona que sabes que te trata mal? ¿Cómo sabes que una persona que no te meritúa, que no te reconoce nada? Porque no hay forma de hacerlo. Entonces, esa realidad es la que debemos comprender para poder desarrollar la integridad. No se trata solamente de sacar documentos, no se trata de firmar compromisos, sino se trata de comprender a fondo y difundir cuál es la realidad que tenemos en la ejecución del sector público. Y a esto póngale otro factor. Ustedes saben que hay una interacción público-privada. Entonces, si acá hay 45.879 millones, súmele la contraparte privada que interactúa con esto y que también se pierde porque no se ejecuta, no se hace, o los dineros que, por ejemplo, gasta una persona en contratar un cilindro de agua al día porque no tiene la instalación del saneamiento necesario del agua y el desagüe. Entonces usted suma eso, y esos son gastos que hace el sector privado, que son motivados por este mal uso de los recursos públicos. Todo eso es lo que tenemos que comprender. Entonces ya no hablaríamos de 45.000 millones, sino capaz hablamos de 100.000 millones que se pierden en el Perú por una pésima organización y porque alguien no quiere ver la realidad que tenemos. Entonces eso es necesario hablar, eso es necesario decirlo y seguirlo. La creación de ese bono por integridad que estamos proponiendo se haría por desarrollar realmente el sistema, o sea, estimular al trabajador. 250 soles mensuales, aunque parezca mentira, es el pago de la luz, el agua en la casa, y te gratifica y te ayuda. Las remuneraciones deben ser justas, ir creciendo. Ese bono podría ir creciendo conforme también la caja fiscal vaya mejorando por esto. Debe estar condicionado a la implementación y sostenibilidad del sistema, medidas por la Secretaría de Integridad Pública, medidas por la Contraloría General de la República, la Secretaría de Gestión Pública. Se abonaría a los servidores administrativos de los regímenes 276, 728 y 1057 que perciban menos de 6.000 soles. Porque como ustedes saben, el Estado a nivel nacional está pagando ya contratación tipo CAS entre 8, 10, 12.000 soles mensuales. ¿Qué está pasando, amigos? Está migrando la gente. Ya está migrando, ya se está yendo los gobiernos regionales y locales. Se están yendo a Lima, los ministerios participan y tienen ese acuerdo. Entonces nos estamos quedando sin gente. Ese es un poco el problema y esa es un poco la propuesta, señor presidente. Perdone que me haya extendido todo, pero creo que vale la pena. Muchas gracias. Gracias, señor gobernador. Se está retirando para una audiencia. Exactamente, señor presidente regional se está retirando porque tiene una audiencia programada y las horas de esta audiencia programada son exactas. Hay que estar antes de la audiencia, si no será participación. Lo expuesto por nuestro secretario técnico es un tema delicado, complejo y que está interrelacionado con varios aspectos de nuestra problemática nacional como Estado peruano. Efectivamente, nosotros sabemos, en calidad yo particularmente de especialista laboral, años en la Corte Superior de Justicia, presidente de sala laboral, que no hay empleador más perverso que el Estado. Los problemas del trabajador público frente al Estado es que tiene que enfrentar una serie de legislaciones, normas presupuestarias y otras cosas más para poder ser bien remunerado y ser atendido en sus derechos laborales. Nosotros como Estado, solamente una élite son los que siempre salen beneficiados con las altas remuneraciones y la preferencia en sus pagos de sus beneficios laborales. El resto no lo tenemos. E incluso magistrados superiores que no están incorporados a la 2030 terminan su labor de 30 años, inmediatamente pasan a cesar automáticamente y hacer sus trámites para su pensión. Ni siquiera tienen ese derecho que antes había. Es decir, todo está muy mal diseñado. Escuché en su exposición el secretario técnico que nos hablaba de gratificaciones. Aclarando el tema dogmático, gratificaciones solamente hay en el sector privado. Nosotros tenemos aguinaldos que los pone el Poder Ejecutivo de acuerdo a su caja fiscal y presupuesto. Hasta en eso hay mucha diferencia.
El sector público está regulado por una norma de contrataciones muy vulnerable al trabajador público, como es el caso, los contratos administrativos de servicio, que evidentemente son contratos que vulneran derechos laborales del trabajador porque le privan de ciertas clases de beneficios que progresivamente han ido reconociéndose a través de la jurisprudencia. Es decir, ha sido la jurisprudencia la que le ha dotado de derechos al servidor público. Tenemos en el sector de educación muchos conceptos, Montepío, luto, preparación de clase, que a pesar de que hay resoluciones, el mismo sector público, las mismas gerencias deciden hacer lo que años dicen, ¿no? La remuneración básica, no la totalidad, ¿no? Este es un problema que incluso se ha hecho comisiones, parecemos de comisionistas nosotros, porque todo es comisión, se hacen propuestas, pero quienes deciden no tocan ese tema. Quien legisla es el Congreso, quien ejecuta es el Poder Ejecutivo, quien controla la legalidad es el Poder Judicial. Ese balance que la doctrina jurídica nos dice que debe haber entre poderes, se ha quebrado hace mucho tiempo en el Perú. Y ahí nuestro problema que tenemos para ser un Estado moderno, justo y democrático. Ese sería mi comentario, señores, un comentario por parte de ustedes para dar por agotado estos informes tan hechos, tan sesudos por parte del Ministerio Público y del secretario de la Comisión.